Saludos y bienvenidos sean a este video, el cual tratará acerca de un grupo de crustáceos llamado Thylacares. Veremos a rasgos generales las características de los niveles taxonómicos en los que se ubica hasta llegar a su única especie representante. Veamos primero su clasificación taxonómica. En el dominio pertenece a los eucariotas, los cuales son organismos que constan o se forman de una o más células eucariotas. Estas son las células que tienen un citoplasma diferenciado de su núcleo, en el cual está contenido el material hereditario, que incluye al ADN, el cual es la base de la herencia, distinguiéndose de esta forma de las células procariotas, que carecen de núcleo definido, por lo que el material genético se encuentra disperso en todo su citoplasma. Pasando al reino, tenemos que pertenecen al reino Animalia, también llamada Metazoa. Estos constituyen un reino que reúne un amplio grupo de organismos que son eucariotas, heterótrofos, pluricelulares y tisulares, es decir, que poseen tejidos, con la única excepción de los poríferos o esponjas, los cuales no poseen tejidos ni órganos diferenciados. Pasando al filo, tenemos que los Thylacares pertenecen al filo Arthropoda. Este es el filo más numeroso del reino Animalia. Aquí se incluyen animales invertebrados, los cuales poseen un exoesqueleto fabricado por cutícula, que es un material no celular secretado por la epidermis. Tienen apéndices articulados de forma par, y una de sus características principales es la segmentación de su cuerpo, que está formado por la repetición de metameros, formando así módulos repetidos. Sin embargo, justamente con esta segmentación hay un fenómeno conocido como tagmatización, en la que el cuerpo de cada artrópodo se puede dividir en dos o tres partes claramente diferenciadas. Aunque esta segmentación no es apreciable a simple vista, sí lo es en todas las formas embrionarias de los mismos. Seguimos bajando en las clasificaciones taxonómicas y llegamos al subfilo Crustacea, los cuales son muy diversos en tamaño, con especies que miden desde menos de 0,1 milímetros hasta otras que llegan a medir casi los 4 metros. Su característica más llamativa es la posesión de extremidades birrámeas, es decir, que son apéndices o extremidades que poseen dos ejes, que los diferencia de los demás artrópodos con extremidades unirrámeas de un solo eje. También tienen una fase larvaria exclusiva, conocida como nauplio, los cuales poseen tres pares de apéndices de la cabeza que los utilizan para nadar. Su cuerpo está dividido en tres tagmas: el cefalón, el tórax o pereión y abdomen o pleón, que en casos están combinados unos con otros, formando un cefalotórax, que se vendría a ser la combinación del cefalón con el tórax, o un tronco, que vendría a ser la combinación del tórax y el abdomen. Aquí, la autora que definió a nuestro protagonista, el Thylacares, lo ubica dentro del clado llamado Eucrustacea, que es una subdivisión o división primaria de crustáceos que comprende todas las formas recientes y extintas que no tienen el cuerpo dividido en lóbulos medianos y laterales. Y este era utilizado cuando los trilobites se consideraban crustáceos. Pasando a la clase, tenemos que los Thylacares pertenecen a la clase Thylacocephala. Su nombre proviene del griego thylakkos, que significa bolsa, y cefalón, que significa cabeza. Con respecto a los crustáceos, vendría a ser la única clase extinta de las pertenecientes a dicho subfilo. Como clase, tienen una corta historia de investigación, habiéndose tomado más en cuenta a principios de la década de 1980. Por lo general, poseen un gran caparazón lateralmente aplanado que abarca todo el cuerpo, y su superficie lateral puede estar ornamentada externamente
y ser convexa o tener bordes longitudinales. Los ojos compuestos tienden a estar hipertrofiados, es decir, con un crecimiento excesivo, y ser bulbosos, y ocupan una muesca o hendidura frontal en el caparazón. Su cefalón puede estar escondido o eclipsado por la forma de su caparazón, que como se mencionó, cubre casi todo el cuerpo. Aún así, algunos autores han sugerido la presencia de 5 pares de apéndices cefálicos, de los cuales 3 de estos pares serían apéndices predatorios, que los cuales son bastante grandes y sobresalen del margen ventral. El abdomen, que muchas veces es un tronco, esta combinación mencionada antes del tórax y el abdomen, tiene varias extremidades pequeñas las cuales se utiliza para nadar. La mayoría de los Thylakocephala tiene 8 pares de branquias bien desarrolladas que se encuentran en esta región del tronco. Se cree que el primer fósil de los Thylakocephala data del Cámbrico inferior, pero esta clase tiene una presencia definitiva en el registro fósil en las comunidades marinas del Silúrico inferior. Como grupo, los Thylakocephala sobrevivieron hasta el Cretácico superior. En cuanto a su distribución, estos tenían una distribución cosmopolita, con registros en varios países como Japón, Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, México, entre varios otros. Sin embargo, sigue habiendo mucha incertidumbre con respecto a los aspectos fundamentales de la anatomía de los Thylakocephala, como el modo de vida y la relación que tenían con los crustáceos, con quienes siempre se han alineado de forma cautelosa. Hendy, junto a otros autores, en el 2009 publicó un artículo acerca de las posibles características ecológicas de los Thylakocephala, indicando que eran organismos nectobentónicos, es decir, que vivían nadando activamente en la columna de agua, ni en el fondo ni en la superficie. Eran de alimentación omnívora y tenían una capacidad visual bien desarrollada. Pero hay diversos autores como Briggs y Rolfe que postulan un modo de vida infaunal. Alessandrello, otro autor, sugiere un modo de vida semisesil, con una alimentación necrófaga. Y así, otros autores van sugiriendo otras formas de vida, claro, con sus respectivos fundamentos en base al registro fósil. Más allá de esto, existe una falta de conocimiento incluso sobre la anatomía básica de los Thylakocephala, incluida la cantidad de segmentos posteriores, el origen de los predatorios, la cantidad de apéndices cefálicos, la forma y la fijación de las branquias, el carácter de la boca, el estómago y el intestino. Esto resulta del caparazón, que como se mencionó abarca casi todo el cuerpo, lo que impide un estudio más detallado de la anatomía interna en fósiles. Algunos ejemplos de Thylakocephala son el Ainctozón, que proviene del griego ainiktos, que significa enigma, más la palabra zoo, que significa animal, conformando su nombre con el significado de animal enigmático. Esto debido a que su clasificación aún es incierta del todo. Este género fue descubierto en rocas de edad silúrica en Escocia. Se puede ver en ambas representaciones o reconstrucciones cómo se exponen las propuestas de los distintos modos de vida, uno nectónico y otro vagil, junto al trilobite. También está el género Dolocaris, caracterizado por el gran tamaño de sus ojos, que casi ocupaban la cuarta parte del total de su cuerpo. Se hallaron varias muestras fósiles en Francia, con tamaños variados, desde los 5 a los 20 centímetros. Estos presentaban edades jurásicas, más específicamente de 164,7 a los 161,2 millones de años. Finalmente, tenemos el género de nuestro protagonista, el género Thylacares. Thylacares es un género de Thylakocephala que contiene solo una especie, el Thylacares brandonensis. Ambos, tanto género como especie, fueron descritos por los autores que se nombran en pantalla.
El Tilacares se encuentra en los estratos del período silúrico de la formación Brandon Bridge, en Waukesha, Wisconsin, Estados Unidos, siendo esta su primera y única ocurrencia en el registro fósil. Su rango de edad es de los 438,5 a los 433,4 millones de años, específicamente dentro de los límites del piso telichiense del Silúrico. La especie se distingue de los otros Thylacocephala por sus apéndices predatorios, los cuales son relativamente más pequeños, y sus ojos compuestos que sobresalen del caparazón, no dejando, como en otros casos, estas muescas o hendiduras ópticas en el mismo. Los apéndices de la cabeza pueden representar anténulas, antenas y mandíbulas. El cuerpo está completamente encerrado en un caparazón bivalvo. El tronco de la especie está compuesto por unos 22 segmentos. Su modo de vida es o era nectobentónico, y su papel en la cadena trófica era ser omnívoro. Estos últimos datos ecológicos son inferidos de la clase Thylacocephala a la que pertenecen. Finalmente, veamos cómo se ve un fósil de Thylacares brandonensis. En la vista A podemos ver una visión general de este organismo. En la viñeta B podemos ver un zoom de lo que vendría a ser sus ojos compuestos. En la viñeta C se puede ver el primer apéndice predatorio. Y en la siguiente, la viñeta D, podemos ver el segundo y tercer par de apéndices predatorios, los cuales son de un tamaño mayor que el primer par. Finalmente, en la viñeta E se ve un zoom a la zona del tronco del Thylacares, donde las estructuras pequeñas corresponden a fibras de fosfato de calcio, que probablemente representan los restos de los músculos. Aquí se pueden ver con mayor detalle los elementos antes mencionados con sus respectivas abreviaciones. Bueno, eso sería la información de la manera más resumida posible que les puede traer de esta curiosa clase y género de los crustáceos. Esperando que lo hayan disfrutado, me despido cordialmente.